Está pasando algo inquietante en el mundo y no te estás enterando de nada. Peces en el pavimento, peces en el desierto, luces y objetos vistos en el cielo. Nieve cayendo en África y 2 soles vistos en Argentina. ¿Qué está pasando? Pues quédate en este video porque te contaré todo. Hace relativamente poco tiempo surgieron noticias de lluvia de peces que se hicieron virales de inmediato. Y esto generó una serie de preguntas y especulaciones de estos misteriosos eventos y sobre su posible significado, preguntándose si estos eventos tienen alguna relación con las Sagradas Escrituras. Si bien hay quienes les interesa la explicación científica, hay otros que aseguran que estas son señales divinas o incluso que son las señales del fin de los tiempos. Este evento ocurrió en la ciudad de Yasuj, en Irán, ubicada en el sudoeste iraní y hogar de aproximadamente 135.000 habitantes. El 3 de mayo aconteció esto y llamó la atención del mundo entero. Se puede apreciar cómo los animales caen del cielo, visiblemente vivos. Indudablemente se vivió un acontecimiento extraordinario. Fíjate bien en el siguiente video. Así es como este evento ha captado la atención global por parte de las redes sociales. Los científicos han ofrecido teorías para explicar todo esto diciendo que fue una tromba marina que se formó en el Golfo Pérsico, succionando dichos animales hacia la atmósfera. También señalaron que las lluvias de rana que se han podido documentar en Alicante serían fenómenos similares bajo el punto de vista de estos expertos. La lluvia de peces no solamente han sucedido en Irán, sino que han sido numerosos los registros de sucesos similares en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Honduras, en la ciudad de Yoro. Durante las tormentas de mayo y junio, este fenómeno a veces causa la lluvia de peces. Les dejo el video de Honduras, no te pierdas un solo momento. Así como también en Venezuela, después de las cuestionables elecciones presidenciales de dicho país, se registró una lluvia de peces el 29 de julio en Turén, la cual es uno de los 14 municipios que conforman el estado llamado Portuguesa. Fíjate bien en el siguiente video. Lloviendo peces del cielo. Miren mi gente, aquí también está lloviendo peces. Acá hay otro. Miren, están lloviendo peces de la lluvia. Acá en mi patio cayeron varios peces. Ya. Vean. Es impresionante. De la lluvia. Claro que sí. Esos pescaditos cayó de la lluvia. Bueno, habrá que ser Para ver, niña. cosas buenas para Venezuela. Claro. ¿Cómo estamos, mi Joe? Es algo fuerte. Para ver, entonces ustedes me dicen que llovió pescado, permíteme. Llovió pescado. Ah, caramba, pero sí está bien bonito. Está aquí el Andrés Eloy. Están grandes y están vivos. Sí, por allá. Llovió pescado. Y está aquí el Andrés Eloy. Sí, llovió pescado. Dice mi querida amiga, esta es la gente de Turén. Y este es el Andrés. Tiene hambre. Pa' ver qué fue lo que agarraste. A ver qué fue lo que agarraste. Aquí viene, mira, aquí está Caro. Allá. Ahí está Caro, mira, está solito. Ahí está. Aquí está, mira. Se va. Aquí anda otro. Porque hay mucho. Olis. Allá va uno, ahí. Para ver qué fue lo que agarraste, muchacha. Pa' ver.
Ya va, ya va, ya va. Mira. Otro video impactante es uno grabado en el desierto de Saleh Path, en Pakistán, que se registró un río de peces en pleno desierto. Véanlo ustedes mismos. Este es un video donde en el sur de África, las cumbres del Cabo Occidental y en zonas altas del Cabo Oriental se han cubierto con nieve en los últimos días. Videos compartidos en redes sociales muestran el extraño fenómeno. Vean el video ustedes mismos. Este es un video grabado en los cielos del General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, en Argentina, donde podemos apreciar dos soles. Fíjense bien. ¿Quién más de ustedes se enteró que no sé si fue en China aparecieron 7 soles? Mira esto, la criollita. Que también los ven, ¿no? Ay, 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 qué belleza. Sí, sí, acá la chacra. ¿Quién más lo está viendo? Otro video fascinante tuvo lugar en La Jamani. Es una pequeña ciudad en el territorio norte de Australia, una zona caracterizada por su clima árido y por las lluvias que son muy escasas. Fíjate bien en el siguiente video. ¿Conocías estos videos? Escríbelo abajo en la caja de comentarios y dime qué piensas de ellos. Algunos han comparado estos sucesos con los ocurridos con el maná del cielo, tomándolo así como una manifestación divina y milagrosa, llena de bendición, como se cuenta en la Biblia, en relatos sobre Israel, específicamente en el Éxodo, capítulo 16, versículo 4, donde Dios le dijo a Moisés: yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi ley. Para quienes no tengan noción de esto, les daré contexto. Cuando Moisés llevaba a los israelitas por el desierto, específicamente cuando partió desde Elim hasta el desierto de Sin, entre Elim y Sinaí, 1 mes y medio después de partir de Egipto, la comunidad de israelitas protestó contra Moisés en pleno desierto, diciendo que ojalá hubieran muerto en manos del Señor de Egipto, cuando en ese entonces se sentaban junto a la olla llena de carne y comían hasta hartarse. Y ahora Moisés los había traído al desierto a morir de hambre. Duras palabras de los israelitas, quienes olvidaron la horrible esclavitud que conllevaba dicha comida. Y así fue como Dios habla con Moisés, diciéndole que les hará llover pan del cielo, pero que debían seguir su ley. Y así fue como Moisés le dijo a los israelitas que se darán cuenta que fue Dios quien los sacó de Egipto, y les dará comida porque Dios escuchó sus quejas, que en la tarde dará carne y en la mañana dará pan, hasta quedar satisfecho. Y así fue como sucedió. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, que cuando se evaporó, apareció en la superficie una capa de polvo fino, parecido a la escarcha, que era el pan de Dios que les mandó.
Así que los israelitas llamaron a aquella sustancia maná. Era blanca, como semillas de cilantro, y era dulce como las tortas amasadas con miel. Los israelitas comieron maná por 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Si bien se entiende que en el caso de Irán, el cual es un país con un 96% de musulmanes, y su religión toma una vertiente muy diferente en comparación a los cristianos, no por esta razón Dios no manifestaría milagros y bendiciones, pues como está escrito en Job capítulo 33 versículo 14, Dios sabe hablar de un modo o de otro, aunque no se le reconozca. Nosotros los seres humanos no nos damos cuenta de las señales de Dios, que Dios da al mundo, ya sean desastres naturales o como en los videos que pudiste ver, para nosotros volver la mirada a Él. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Coméntame abajo en los comentarios y dime qué piensas de todos los videos que viste. Pero esos no son todos los que verás hoy. Como dato interesante y alarmante, el Papa Francisco dio dos grandes noticias últimamente. El Vaticano reveló una noticia donde se habla de un documento secreto e incluso un protocolo a seguir para reconocer las entidades sobrenaturales que estarían próximos a nuestros tiempos. El Papa Francisco hace un llamado a que las personas tengan cuidado con los seres, ya que podrían crear confusión a las personas. Habla de la presencia de demonios y seres extraños en la Tierra en este año 2024, y que las personas no deben asustarse, pues estas cosas son bíblicas y deben suceder. Y asimismo habla de un protocolo a seguir para identificar fenómenos extraños, para algunos llamados ovnis, pero para el Vaticano esto vendría a ser fenómenos sobrenaturales, las famosas apariciones marianas. Si bien en la historia hay muchas personas que han tenido visiones o apariciones de santos, Virgen María, de Cristo y otros personajes del cristianismo, y siempre han ocurrido siguiendo los mismos patrones, pues se presenta un ente de luz bajando del cielo, como el Papa Juan XXIII, que habló con un ET, o incluso el milagro de Fátima en Portugal en el año 1917, cuando varios niños dicen haber entrado en contacto con una forma de luz que identificaron como la Virgen María. Y este hecho siempre ha sido un acto de milagro que enaltece la fe. Pero en estos momentos no está ocurriendo esto, sino que se está haciendo hincapié a que estos avistamientos no son lo que parecen. Más bien hablan de demonios disfrazados de ángeles y que debemos mantenernos vigilantes ante esto, ya que no sería un peligro de tipo psicológico, sino espiritual. Así que nos hace un llamado a custodiar nuestro corazón para evitar cualquier peligro de los dones que Dios nos ha dado. ¿Será que la iglesia quiere crear una vertiente distinta a un suceso que podríamos llamar de ufología? ¿Le interesaría a la iglesia relacionar el fenómeno ovni con esto? Dime qué piensas en los comentarios, me interesa mucho saber qué piensas de esto. Ahora bien, te traigo videos asombrosos que te dejarán con la boca abierta, videos con señales en los cielos. A continuación te dejo este video de los cielos de color rojo sobre Minnesota, Estados Unidos. Caralho, chama Cris. Otro video impactante es este grabado en Osaka, Japón. Míralo tú mismo. Otro video impresionante es este grabado en República Dominicana. Dime tú qué piensas. Mucha atención. Ey, está bajando así, loco, lo que sea. ¿Qué diablos es ese? Sí, pero parece un avión, ¿no? No es que el avión la luce para adelante. Por eso es que no puede lucer para atrás de esa manera. Ve, ya dejó la luz ahí, ve. Ya, dejó la luz, ve. Este video fue grabado en California, Estados Unidos. Un video que te dejará sin palabras.
Y llegamos al final de este video. Si te gustó, dale el botón me gusta. Comenta abajo en los comentarios qué piensas de estos videos. Compártelo a familiares o amigos para que este video pueda llegar a más personas. Dios te bendiga.